Bueno, buenas noches. Bienvenidos una vez más para el registro. Esta es la cata número 105 de Bien Bebidos Club. Hoy tenemos tres invitados, tres oradores. En primer lugar vamos a hablar con Juan Gustavo Agostini, que está en estos momentos en Francia, donde por allá son cerca de las 2 de la madrugada. Es enólogo de Bodega Corral de Palos de San Luis, entre otros proyectos, por supuesto, pero bueno, hoy es el que nos ocupa, ya que hemos elegido para esta selección el Corral de Palos Vionier. En segundo lugar, vamos a hablar con Juan Carlos Bianchino, que es propietario de la bodega Rafael Biondi de Mendoza. Y en tercer lugar, con Joaquín Martín, enólogo de bodega Finca Sofeña de Tupungato, Valle de Uco, Mendoza. ¿Sí? Con los tres vamos a tener una conversación para seguir aprendiendo de ellos, que son los protagonistas, hacedores de grandes vinos, y nosotros que de este lado, con copa en mano, que queremos un poquito aprender y sacarles el jugo. Así que sin más, buenas noches, Gustavo o Juan Gustavo, desde Francia, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos y gracias a vos por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, te voy a contar brevemente, Juan, creo que te había adelantado por privado. Estos vinos de San Luis, que es la primera vez que ponemos en el club algo de San Luis, convengamos que es una provincia que no es históricamente tradicional del vino, creo que no sé, vos seguramente tendrás más data que yo, los primeros viñedos no deben ser muy antiguos, o sí, pero no muy conocidos, no lo sé. Tampoco es una provincia que tenga gran cantidad de hectáreas, pero sí que por lo menos, ¿qué me pasó a mí? Un colega que vive en San Luis Capital me invita en el Hotel Potrero de Funes a probar los vinos del portfolio de Corral de Palos. Entonces probamos este Viognier, probamos el Malbec y el Cabernet Franc de la misma línea, y probamos el Malbec Reserva, que lo tengo por aquí a mis espaldas en alguno de estos lugares. Y me gustaron muchísimo, me sorprendió sobre todo el Viognier, me sorprendió mucho el Cabernet Franc y el Reserva, y algo le encontraba en común a todos los vinos, que yo le decía a mi colega que le sentía como una salinidad en la boca a los vinos, que es muy raro por lo menos sentir en vino, ¿no? Cierta salinidad, esa es la palabra, no puedo describir de otra manera. La acidez, que todos los vinos lo tienen, el alcohol, pero sentía cierta salinidad ahí de fondo que le daba cierta vibración al vino en la boca, que me fascinó. Eso es lo que más me gustó, me pareció particular. Y mi colega agarra el celular, me pone el Google Maps y me dice, ¿ves esa mancha gigante que hay ahí al lado de la bodega? Bueno, eso es una salina, me dice. Con lo cual yo le digo, bueno, pero la planta no toma sal del suelo. No, pero vuela, me dijo. Con lo cual, bueno, yo creo que es algo totalmente diferente. A mí me atrapó muchísimo por ahí. Eh, y bueno, para explicarnos qué es este terroir tan particular, tenemos ni más ni menos que al hacedor de los vinos. Así que, Juan, somos todos tuyos, todos oídos. Bueno, primero y principal de vuelta agradecerlo a las personas que están escuchando y a vos por dar la posibilidad primero de hablar de vino de San Luis. Soy mendocino y llevo bastante tiempo ya trabajando en San Luis y realmente a mí también me sorprendió la particularidad de la zona, la, la particularidad de los vinos. Y tuve la suerte de la primera visita que hice a San Luis a conocer el viñedo y la bodega, fue con mi padre, que es enólogo también, que es el que me llevó o mi mentor en todo esto, y juntamente también con Mariela, que es mi esposa, que es sommelier. Bueno, y realmente nos sorprendió el Viognier y el Cabernet Franc, como vos decís, y obviamente también entender de que no solamente no nos sorprendió solamente el Viognier y el Cabernet Franc, sino que también nos llamó la atención de que otras variedades, como el Cabernet Sauvignon, como el Syrah y como algo de Chardonnay que tenemos, también están bien, muy bien. Tal es así que el primer reserva que sacamos es Malbec, y ahora recién salió el Viognier y ya tenemos en barrica el Cabernet Franc. Es decir, que las variedades se han adaptado muy bien a un terroir que tiene particularidades. Primero que es una zona que está al sudoeste de San Luis, a 35 kilómetros de San Luis, yendo hacia San Rafael.
Segundo, que tiene suelos muy, muy buenos, porque son franco-arenosos, como cualquier tipo de suelo donde se puede plantar un viñedo o un frutal, que tiene bastante calcáreo, ¿sí? Y quizás, como vos decís, al estar, es decir, no estamos cerca de una salina, sino que estamos a 25 kilómetros, no es cerca, pero sí yo creo que puede llegar a influenciar algo. En el Viognier da una tipicidad muy particular, primero porque también he tenido la posibilidad de probar los vinos, este Viognier, con colegas, amigos de Mendoza que elaboran grandes Viognier, no voy a nombrarlos, pero grandes bodegas que llevan mucho, mucho tiempo elaborando Viognier, y al Perdón, nos tenerla... encantaría que los nombres, nosotros para hablar de vinos, Sí, totalmente abierto el juego, ¿eh? podemos, podemos hablar de personas como, somos amigos, entonces no tengo drama en contarlo, como Pablo Cunio de Luigi Bosca, que somos muy, muy amigos, como Juan Robi de Lagarde, Seba Zucardi, que también lo hemos estado hablando, Karim Musi, hemos hablado con un montón que realmente somos colegas y podemos compartir en pequeñas cenas o en pequeñas degustaciones, y cuando te dicen que les llama la atención, que los podés comparar, que somos, que tenemos buena calidad y que somos distintos porque identificamos una zona, ya de por sí nos dio pie, a que durante 3 años nuestro Viognier se vende de a poco y cada vez más, que ya tenemos la posibilidad de tener un Viognier 2021 lanzado al mercado, no importa si es una botella o son X cantidad de botellas, sino que simplemente tenemos un Viognier Reserva, que la gente lo ha tomado para bien y que hay casi un quiebre de stock. Entonces, eso demuestra de que la zona tiene la particularidad de elaborar buenos Viognier. Y nos pasa lo mismo con el Cabernet Franc. Estamos identificándonos como provincia, no digo nueva, porque yo creo que somos, como a veces hablamos de los vinos o como de los grandes champañas que tienen una segunda plenitud. Gracias a Dios, en el 1920, 1930 ya habían personas fundadoras que plantaron viñedos en San Luis y que generaron bodegas en San Luis. Gracias a ellos ya hay una historia vitivinícola, ¿sí? Una bodega, una muy buena bodega en Merlo, como otra bodega en Quines, y después podemos llegar a decir nosotros que con estas 120 hectáreas que ya tiene San Luis plantadas, que ya hay una implementación de bodegas dentro de San Luis. En nuestro caso somos la bodega más grande, pero existen otras bodegas como Viñas Puntanas en Santa Rosa de Conlara y muchas otras bodegas más que están naciendo y que hacen muy buenos vinos. Eso nos llego a decir que no somos los pioneros, pero somos como una segunda plenitud que generamos en San Luis, y hoy tenemos vinos de confianza, vinos de calidad, y que podemos tranquilamente mostrar lo que estamos haciendo, y bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay pequeños productores que no tienen su bodega y que nosotros, como ya bodegas instaladas, ayudamos a esos pequeños productores a que traigan la uva, elaboramos el vino al estilo que ellos quieren y nos damos una mano entre todos. Así que yo creo que eso es la particularidad de San Luis. Y segundo, que San Luis, nosotros estamos instalados en Beasley, pero hay muchas zonas de San Luis que tienen otras particularidades climatológicas. Por ejemplo, nosotros tenemos 400 milímetros al año de lluvia, 400 metros sobre el nivel del mar, suelos francos arenosos, la suerte de que no tenemos viñedos alrededor, y eso conlleva que el viento chorrillero que tenemos en San Luis, hacemos tranquilamente uvas orgánicas y vinos orgánicos. No estamos certificados, nos falta un año todavía, pero ya podemos decir que son vinos biológicos y vinos orgánicos. Eso ayuda un montón. Te Todas esas pregunto, Juan, pequeñas... sí, Perdón. perdóname que te interrumpí. Te pregunto, por favor, ¿qué régimen de lluvias tienen ahí? En Beasley, 400 milímetros al año. Nosotros estamos al sudoeste de San Luis. Si te vas hacia el lado de Estancia Grande, Trapiche y esos lugares, ya la precipitación es un poco más alta, ¿sí? Y se trabajan de otra manera el viñedo,
de otra manera, obviamente, el riego, a lo mejor un sistema de conducción un poco más abierto, porque hay un poco más de humedad, ¿está bien? Y trabajar con otras variedades. Por eso digo de que nosotros, estando en Beasley, podemos decir que nuestro Viognier ya, entre comillas, y con toda la humildad del mundo, da que hablar, el Cabernet Franc exactamente igual, y el Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Syrah y el Chardonnay nos acompañan de la misma manera. En Estancia Grande, quizás lo que va a funcionar puede ser un Cabernet Franc, un Syrah para rosado y un Sauvignon Blanc para los vinos blancos, que ya lo hemos probado, ya lo hemos ensayado. Tenemos Sauvignon Blanc en tanque, Sauvignon Blanc en barricas. No es de nuestro viñedo, pero sí es de un amigo que tiene viñedos y se lo elaboramos en nuestra bodega y está muy, muy bien. Y podemos decir que en ese lugar lo va a identificar otra variedad. Estamos viendo, esperando 1, 2 o 3 años para decir, esta es la variedad que va a identificar a tal lugar de San Luis. Pasa lo mismo con otras bodegas que existen en Candelaria, cerquita de Quines, muy cerquita de esa bodega del 1900, y que es Célebre Puntano, que es una de las marcas, y su identidad está con el Bonarda, está con el Petit Verdot, y también aparece un Syrah para rosado. Entonces, lo lindo, yo lo digo, obviamente por ahí me apasiono demasiado en contar lo que es San Luis, es que hay zonas en San Luis, como en cualquier otra provincia, de que cada zona va a tener su particularidad y cada zona va a tener su varietal. Nosotros no somos los primeros, no somos los pioneros, pero tratamos de hacer lo mejor posible y hoy nos representa el Viognier en este caso, y bueno, obviamente el Cabernet Franc y los Malbec que también estuviste contando, como el Malbec Recero. Bueno, yo te cuento que lo que hemos recibido es el 22, así que más joven imposible. Este es el Viognier que muchos Exacto. están tomando. Otra de las cosas lindas, Alejandro, que tiene la zona, que somos zona primicia. Imagínate que nosotros empezamos a cosechar a mediados de enero. El 10 de marzo, cuando algunos viñedos del Valle de Uco, de la zona alta de Gualtadarí, pongamos el ejemplo, porque soy de Mendoza y vivo en Chacra de Coria y tenemos otros proyectos con mi esposa de espumantes, entonces conocemos muchos lugares. Y ese 10 de marzo, cuando quizás nosotros estamos terminando de cosechar la última variedad que tenemos en San Luis, que es el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, está comenzando a lo mejor el Chardonnay para vino tranquilo de barrica en Gualtallarí, ¿se entiende? Entonces somos primicia, y ese Viognier, que ya estamos trabajando con la gente del Instituto Nacional de Vitivinicultura para decir, quizás San Luis, Beasley, sea la primera zona que saque un vino nuevo 2022, como nos pasó este año, que quizás en mayo ya tenés el producto en tu mesa. Y lo vemos bien, es decir, un poco tratar de hacer entender a la gente que el enólogo, o el ingeniero agrónomo en este caso, que también lo soy, cosechamos en el momento que la uva está lista. Y tampoco podemos decir de que en enero está mal cosechar, o en febrero o en marzo, como también respetar que en el Valle de Uco, en altura a 1700 o 1600 metros, que ya hay viñedos, se cosecha en mayo. ¿Se entiende? Y eso tampoco está mal. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que uno trata de decir es que según donde estás, y mientras más te metes en el viñedo y en la bodega, uno trata de elaborar y cosechar la uva para un producto determinado. Y si esa cosecha tiene que ser en 3 pasadas, como hacemos el Viognier, cosechando, que empezamos en enero y terminamos en febrero, para que una cosa nos dé floral y otra cosa nos dé miel, entre comillas, está muy bueno que ojalá San Luis, en los vinos blancos, seamos una provincia primicia y generemos cosas tal vez distintas, o por lo menos con la tipicidad que uno está buscando. ¿Cómo ves la tendencia vos desde tu perspectiva del consumo de vino blanco en Argentina? Yo creo que Argentina, obviamente también siendo apasionado del mundo del espumante, por eso tenemos un proyecto, y apasionado del mundo de la champaña también, porque estuve 4 años en la champaña, es que tenemos que
consumir el vino que nos guste y también en el momento y lo que también nos determine el clima. Siempre digo, soy amante de los vinos tintos, pero después del 21 de septiembre, en Argentina, ponele octubre hasta marzo, el clima permite que vos consumás vinos blancos, frescos, jóvenes, de bajo grado, que no solamente sean ricos tomarlos como vino, sino que también que sean un refresco, ¿se entiende? Entonces, si vos estás en pleno verano y no consumís vino tinto porque te parecen que son pesados, con el respeto de los vinos tintos, pues tomá un blanco. Si vos vas a trabajar al mediodía y tenés media hora, y bueno, tomate una copa de vino blanco, no te tomes una copa de vino tinto, pero tomate una copa de vino blanco, una copa de espumante. Si no te gusta el extra brut, tomate un espumante dulce. Si no te gusta el chardonnay en barrica, tomate un sauvignon blanc fresco. Pero consumí vinos blancos porque el clima te lo dice, entre comillas, con todo respeto. Estar acá en Francia y llegar a una góndola de un supermercado grande y tengas la mitad de las góndolas de rosados y blancos, es decir, el mismo volumen en góndola de blancos y rosados en relación a los tintos, eso no lo vemos en Argentina, pero no lo vemos porque quizás no estamos acostumbrados o no estamos adaptados a entender de que un blanco y un rosado se puede consumir en pleno enero y seguramente consumís 2 botellas y no una de tinto, o el espumante mismo. Entonces, yo creo que admito que yo también tengo que seguir aprendiendo, es que tenemos que tomar vino de cualquier manera, en el momento que sea, pero entender de que si estás en pleno invierno, quizás te va bien un tinto, pero si estás en pleno verano, al lado de la playa, bueno, tomate un blanco para que te sea refrescante también, aparte de tomar un vino, ¿sí? Y no tomar Estamos otra hablando bebida. con Juan Gustavo Agostini. Si quieren hacerle alguna pregunta, este es el momento porque nos quedan 3 minutos para charlar con él y está desde Francia con ganas de irse a dormir o de tomar una copita de vino. O sea que vos entendés de que San Luis, más allá del potencial real o actual que tiene de vinos blancos, Viognier podría ser una de las variedades emblemáticas, si se quiere, no sé si esa palabra ya, para no encasillar a ninguna provincia, porque viste que antiguamente se encasilló a San Juan con el Syrah y hoy es mucho más que Syrah, bueno, pasa un poco con todas las provincias esto, ¿no? Yo opino, yo pienso que hoy, y siendo nuevo en San Luis, hoy puedo decirte que el Viognier ya está instaurado en San Luis y en Bisley. Primero porque tenemos la suerte de tener una línea dentro de Corral de Palo que es Peinado Blanco, que fundamentalmente está hecho a base de Viognier y Chardonnay. Según el año, es el varietal que yo elijo el más menos o 50-50, pero eso ya es parte del enólogo, mientras a la gente le guste, pero tiene base Viognier. Después tenemos Corral de Palo Viognier, que va muy bien, y hoy ya tenemos un Viognier Reserva. Y la gente ha aceptado los 3 productos con base Viognier. Entonces, no es porque uno lo haga, no, solamente, no lo hago solo, lo hago con un grupo de agronomía y un grupo de enología que trabajamos juntos, y al consumidor le gustó el Viognier de San Luis. Si es igual o no a Mendoza, no tiene sentido comparar. Para mí no hay que comparar, hay que identificarnos con el varietal que la zona nos dé. Tal vez por ese corazón agronómico que tengo es lo que te da la uva es lo que vos llevas a la botella. Entonces, Viognier, estoy segurísimo, y te lo afirmo, de que ya está marcado para San Luis. Y ojalá haya otras variedades blancas que sigamos investigando, sea en Bisley o sea en otras zonas que están creciendo en San Luis. Hay un suscriptor que también es estudiante de sommelier que te pregunta por el chat, le llama la atención, dice el color tan translúcido, tan cristalino que tiene el Viognier, ¿a qué respondes? A mí me gusta mucho cosechar en distintos momentos, como te digo, que a lo mejor lo aprendí también en la elaboración de espumantes, que trabajé y trabajo hace mucho tiempo, y que depende los aromas que vos buscás, es cosechar antes, cosechar después. Y además me gustan los colores verdosos y no dorados. Es una particularidad
no solo mía. Es una particularidad de que el equipo hemos consensuado que queremos tener, no te digo el color de un Sauvignon Blanc, porque el Viognier tiende a lo dorado, pero me gustan los vinos claros, verdosos, frescos, y cuando yo siento en boca cítrico, floral, pienso en un amarillo verdoso, no en un amarillo dorado. Entonces trato de llevar eso de la mano. Es decir, si yo te muestro algo que es súper fresco, súper joven, primicia y que es cítrico y floral, yo me identifico con un verde claro o un amarillo verdoso. Simplemente es eso la filosofía de nuestro estilo de elaboración. Impecable, creo que está más que respondida la pregunta. Ahí te agradece. Bueno, yo te quiero decir que este obviamente que también lo hemos comprado para ofrecer en otras selecciones premium. Me encantó, yo la verdad que la primera vez que probé el 19, acá tengo el 20, y el 19 me hizo comprobar también de que un anito más en botella es una diferencia increíble, y que me parece que estaba muy bien utilizada la madera, sopesando la buena acidez. Y de nuevo, para mí es una especie de salinidad que es agradable, por eso te la menciono, porque me parece que es algo súper distintivo y que no lo sentí en ningún otro vino de ningún otro rincón del país. Así que bueno, celebro cuando aparece un terroir, ¿viste? Que te puede gustar más o menos, pero celebro cuando yo digo que hay terroir que hablan y hay algunos que gritan por la particularidad, la personalidad, el carácter. Y tener un vino donde el terroir está presente es muy bueno, es muy importante, me parece, cuando hoy queremos poner en valor la diversidad de los vinos, sino que todos se parezcan entre sí o que todos sean iguales. Con lo cual, bueno, esto para mí es lo que yo rescato de esta bodega, lo que más me gustó, que son distintos, que tienen personalidad, y eso yo lo celebro como enófilo antes que como sommelier. Así que, querido, te agradezco estos minutos que nos has regalado, que has esperado hasta las 2 de la mañana allá en Francia para estar con nosotros. Y bueno, un placer ha sido hablar contigo, de verdad. Bueno, de vuelta. Gracias a vos, Alejandro, por la invitación y bueno, a todas las personas que nos están escuchando y que están disfrutando de grandes vinos. Un abrazo. Gracias, Gracias. Juan. Gracias, Juan Gustavo Agostini. Fenómeno. La verdad, muy agradable charlar con él. Bueno, y ahora sin más, entonces nos vamos a hablar con, esperemos que ahora sí, Juan Carlos Bianchino, que es propietario de Bodega Biondi. Buenas noches. A ver si te podemos escuchar. Juan, está por ahí, estás muteado. Yo te veo ahí en la pantalla que está el micrófono en rojo. Solamente hay que apretar en el micro para desmutearte con el mouse o con... ¿Cómo hacer esto? A ver Ahora está, bien. Hola, ahora sí te escuchamos. Pensar que tengo 66 años, trabajé en IBM, inventamos las computadoras en los años 70 y ahora no podía poner un micrófono en un solo. Y Es sí, va todo. la primera vez que hago esto y nada, tendría que haber practicado antes seguramente, pero No, bueno. no, pero genial que sea la primera vez con nosotros. Siempre hay una primera vez para todos. Así que bienvenido y muchas gracias de antemano, Juan querido. No, al contrario. Bueno, mirá, hemos puesto estas, como les mencionan a ustedes, criollitas de las catitas. Bueno, contanos primero un poquito de vos, de un poco de la bodega, de breve historia de cómo nace y después nos entramos en el vino. Sí, bueno, en realidad el nombre de la bodega, que es Rafael Biondi, es en homenaje a mi abuelo, que vino de Italia al final de la guerra y allá en la Toscana hacían vinos y bueno, cuando vino terminaron haciendo zapatos acá, pero siempre hacían vino para la familia y siempre se hablaba del vino. Bueno, yo fui creciendo con eso. En un momento me fue tan bien en la vida y me sobraba la plata que dije me voy a comprar una finca, así equilibro. Y entonces empecé a comprar una finca y empecé a devolver lo que había ganado. Pero bueno, por lo menos logré hacer mi vino. Lástima que ya mi abuelo y todos los demás no estaban, una pena. Pero bueno, así fue que empezamos. Tenemos los viñedos en Las Catitas, Santa Rosa, Mendoza, que es un lugar que
es más parecido a San Luis, donde está Gustavo, que Gustavo lo conozco de hace mucho también, que Mendoza, la primera zona. O sea, nosotros también tenemos 550 metros sobre el nivel del mar, suelo franco arenoso, es prácticamente lo mismo, tenemos, no sé, menos de 300 milímetros por año de lluvia, estamos igual, es un desierto, lo cual hace que, un poco lo que decía Gustavo, al ser tan desértica la zona, no necesitas usar productos químicos porque no hay pestes, no hay nada. Entonces podríamos certificar orgánico, pero no lo vamos a hacer, pero no tienen ningún tipo de productos químicos nuestros vinos, ¿no? Lo que mejor se da en la zona nuestra son los Bonardas, se da muy bien el Malbec también, con una tipicidad de la zona, no es el mismo Malbec de la primera zona. Y bueno, un poco, y entrando a la criolla, que es lo que por ahí vos me decías, es... Pero, perdón, Juan, antes de entrar a la criolla, para dimensionar un poquito tu proyecto, si querés ponerlo en términos de litros o cantidad de botellas que haces por año o algo, como para entender el tamaño del proyecto. Nosotros tenemos 14 hectáreas de viñedos, pero vendemos como máximo 20, 25 mil botellas por año. O sea, Ajá. hacemos poca cantidad, pero tratamos de hacerlo con calidad, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, es un proyecto chico, ¿bien? Bien, perfecto. Y bueno, un poco lo que te comentaba sobre el tema de la criolla es lo que hicimos, digamos, la criolla nuestra, la hicimos con 3 variedades, que es la criolla chica, que se llama, la cereza y la moscatel de Alejandría. Entre esas 3, con una combinación, hicimos ese criolla y bueno, le pusimos criollita de las catitas porque, nada, también hago un vermú y como me llamo Bianchino, le puse vermuchino. Esas cosas que a uno le salen del vermú de Bianchino, nada, cosas que salen y después quedan. Ok, o sea que tiene moscatel de Alejandría. Yo para que, por las dudas, si hay que es una cepa blanca. Yo no lo sabía y eso podría ayudar a comprender aún más el tema de la claridad, tanto del color como la suavidad en la boca, ¿no? La baja tanicidad y demás. ¿Qué porcentaje aproximadamente tiene de moscatel? Partes iguales, o sea, 30%, ¡Apa! Ahí va. 33%. Más o menos así lo hicimos, digamos. Es más, vinificamos todo en conjunto, no es un blend que ensamblamos los vinos, sino que vinificamos todas juntas las uvas, ¿no? Aparte, qué interesante el tema de criollita, o criollitas podría ser, porque claro, hay más de una, porque la moscatel es una de las, te diría que de las madres de las criollas, ¿no? Porque fue la moscatel moscatel y no sé si la Listán Prieto, y entre ellas dos y sus hijos y cruzamientos de cruzamientos fueron saliendo las demás, ¿no? Las llamadas criollas en general. Pues está la criolla chica, la criolla grande. Bueno, vos nombraste la cereza. Bueno, la cereza claramente es una criolla también. Bueno, o sea que vos tenés 50% entre criolla chica y cereza y otro 50% de moscatel. En realidad, 33% de cada una. De cada una. Ah, ahí va, ahí va. La Listón Prieto es la que nosotros le llamamos así, en el lenguaje de Mendoza, le llamamos la criolla chica. Perfecto, perfecto. Como vos bien explicaste, esas son, digamos, las progenitores, tanto la moscatel de Alejandría, que trajeron los jesuitas de Grecia, y la Listón Prieto, que trajeron los españoles. Esas son las madres de las criollas, que tienen 400 años y que hay desde Perú para abajo, Chile, digamos, es una cepa que hace muchos años que está. Y bueno, de hecho, lo que pasaba era que en realidad siempre lo que se consideró como para hacer vino de calidad fue el torrontés riojano como criolla. Pero ahora se está descubriendo, porque la gente del INTA está haciendo bastante investigación. De hecho, tienen ellos plantadas 54 variedades y están haciendo pruebas, porque aparentemente están descubriendo que hay muchas cepas criollas que podrían dar vinos de calidad. Y lo que se quiere conseguir es alguna tipicidad específica de Argentina para después venderla al mundo, justamente como algo que no haya en el resto del mundo, digamos, ¿no? Vamos por ese lado. Más o menos eso. Y lo de
a nosotros cómo se nos ocurrió lo de la criolla, no se nos ocurrió a nosotros, viste que a veces hay como modas en los vinos, ¿no? Entonces, hace X años atrás, estábamos elaborando un vino en una bodega de un muchacho amigo y me regalaron una botella de criolla. Dije, uy, qué buena idea esto de criolla. Y empezamos a investigar y bueno, nada, también hicimos nuestra criolla. Pero la idea de hacer un vino de buena calidad, tomable, que guste de criolla, está bueno porque es como realzar el trabajo de la gente del lugar, es como eso, digamos, ¿no? La gente que todo el día está en la finca trabajando y todo, que es como que se identifica con la uva criolla. Dos cosas. Primero, te iba a decir desde el punto de vista sensorial, cuando yo tomé el vino, obviamente una fruta increíble y esta baja tanicidad en boca me hizo que yo lo primero que haga es sugerirle a la gente consumirlo a baja temperatura, porque había que realzar la fruta y la acidez y como no había tanino no iba a molestar la baja temperatura en absoluto, sino que creo que le venía muy bien al vino. Ahora que estoy conociendo que tiene un 33% de moscatel, me cierra mucho más por cómo es la identidad de este vino, ¿no? Que de hecho decíamos momentos antes de comenzar Off the Record que parecía un rosado en algún punto, un rosado intenso, pero un rosado al fin, o un clarete, si querés. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, es que bueno, también en realidad, viste que si por ahí la vinificás como a un tinto, si la dejás más tiempo, que es la forma en que se hacen los naranjos, ¿no? Obviamente, también se podía haber teñido más, pero entonces al sacarla, al molerla y sacar rápidamente la piel, digamos, la semilla, es como queda ese color. Pero si uno lo quisiera un poco más oscuro, se podría conseguir también, digamos. Pero bueno, nada, son pruebas. A nosotros nos encanta hacer pruebas. En la finca tenemos varias hileras de cepas experimentales y tenemos cepas que desconocidas, pero queremos probar cómo se da en la zona, digamos. Ese es el objetivo. Por ahí no vivimos de este negocio de vender el vino, y entonces vamos más por la gloria y bueno, vamos a ver si llegamos a la gloria. Yo te digo, yo creo que para mí lo más interesante que tiene el vino es la nariz, pero en boca sobre todo es esta explosión de fruta, ¿no? Que al fin del día creo que las criollas que las están poniendo en valor, y enhorabuena, ¿no? Porque hay un montón de hectáreas de criolla en Argentina y creo que está buenísimo que esto suceda, como el rescate de la bonarda, de la semillón y tantas otras variedades que han sido, que han quedado en el olvido en algún momento de la historia y ahora se están poniendo en valor nuevamente. Siempre estuvieron ahí, ¿no? Estamos hablando de los inmigrantes, de los españoles, de los jesuitas, estuvieron ahí hace siglos, así que estaban esperando, creo que, tener su momento de protagonismo y les llegó la hora porque vos fijate, el mercado, los enólogos nuevos todos tienen alguna versión de criolla, los grandes enólogos, Sejanoy, Zucardi, los que me quieras nombrar, Richitelli, tienen criollas y de valores de media a alta gama, ¿no? No son vinos económicos. Entonces, bueno, creo que la están rescatando y enhorabuena porque realmente es un vino que te ofrece frescura, tomabilidad, fruta fresca, es rico, bueno. Y en el caso del tuyo, la verdad que es una sorpresa lo que me acabas de decir, la composición, no del vino, porque obviamente lo elegimos porque nos gustó mucho. Mira, un tercio del total de la superficie de Argentina son justamente cepas criollas, ¿viste? Y muchas se perdieron también en el siglo XIX, cuando vino todo el cambio de los viñedos para hacer vinos que se tomaran en el mundo. Pero bueno, es como que todo fue cambiando y sí, para mí también está bueno volver como a las raíces, a lo que el suelo te da. Un poco lo que decía Gustavo recién, con los vinos que está haciendo en San Luis, ¿no? O sea, algo que te dé lo que te da la tierra de ese lugar. ¿Sí? ¿Cuál era, seguramente a alguien se le ha ocurrido la pregunta, que cuál era el destino de estas uvas, o el mosto o el vino, antes de por ahí que a alguien se le ocurra, bueno, empezar a hacer vinos, trabajarlos, me imagino que tiene un trabajo agronómico diferente, para dar esta calidad en una botella de 750. ¿Cuál era el destino? ¿A dónde iba? Antes todo esto se usaba para el vino de mesa, o sea, era el vino genérico, digamos, ¿no? Y entonces por ahí en el viñedo se trabajaba de una manera para obtener grandes volúmenes, porque
es una uva que te da grandes volúmenes. Y para mosto concentrado y ese tipo de productos. Claro, sí, mosto concentrado y vino genérico. Después trabajando en el viñedo de otra manera, digamos, y queriendo ir pensando la cepa para que te dé una uva para después hacer un vino de calidad, bueno, con ese trabajo llegás a poder hacerlo. De todas formas, lo que se está haciendo de criolla todavía es poco, si comparás con todo lo que se vende de cepas tintas, ¿no? O sea que todavía se sigue usando para vinos genéricos. Bueno, hay alguien que te quiere hacer una pregunta, Juan. Pablo, que estás con la mano levantada, adelante. Buenas noches. Bueno, Juan, la verdad que muy hermoso proyecto y creo que con lo que agregaste lo hizo más hermoso aún. Le diste esa entidad al vino, digamos, a la parte del alma, ¿no? O sea, lo que uno no ve de la etiqueta para adentro. Lo que sí, digamos, creo que la pregunta iba, que lo mencionaste, me parece que al pasar, ¿puede ser que hayas dicho que es con fermentado? O sea, que fermentás todas las variedades juntas. En este caso, fermentamos las 3 uvas a la vez. ¿Pero por alguna particularidad o porque probaron primero por separado y...? No, justamente porque hicimos varias pruebas, como yo comentaba, nosotros nos encanta hacer pruebas. Entonces hicimos diferentes pruebas y vimos que esto nos gustaba y era lo que queríamos, conseguimos el vino que nos gustaba. Después tuvimos la suerte de que les empezó a gustar a otras personas, a ustedes, por ahí. Pero es verdad eso, porque a veces he hecho otros vinos que me gustaban a mí, pero no gustaban a otros, después me los tomé todos yo igual. Pero a veces vas haciendo prueba, error, y en eso salió. Ahora estamos haciendo una cosa distinta que va a salir para, no sé, en unos meses, ya lo tenemos, pero bueno, va a ser distinto a este. Nosotros decimos como que es diferente y que ya no lo hicimos fermentando todas las uvas juntas, sino por separado y ensamblándolo después. Son 2 formas diferentes, ¿no? Bueno, muchas gracias por el vino y por la pasión que le pones. Gracias por el dedo levantado de la señorita que está al lado suyo. Y gracias por lo que usted me dice. Para nosotros, en esa etiqueta todavía no, pero en las etiquetas nuevas, en la parte donde todo el mundo describe los aromas, la cereza y todo eso, yo puse otro texto porque dije, esto es distinto, que la gente descubra todo eso, pero en el texto mío dice, gracias por elegirnos, por comprarnos, ya van a ver esa etiqueta y nada, es como la sinceridad de lo que pensamos, o sea, porque lo hacemos todo con esfuerzo, pero claro, por ahí hay tantas etiquetas, hay tantos vinos, es tan difícil competir ahí que uno no sabe, digamos, cómo competir. Y dije, yo acá voy a poner lo que yo siento por lo que lo hago. Y bueno, nada, espero que nos vaya bien y que puedan ver esa etiqueta. Juan, bueno, hay otra colega que tiene la mano levantada, pero antes de pasarle la palabra, yo también me quedó una pregunta técnica respecto a la cofermentación, porque de las 3 hay 2 variedades, o sea, la cereza y la criolla se podrían definir como propiamente tintas, con una moscatel que es blanca. Entonces la pregunta sería, en el caso de la moscatel, si la estás poniendo en la pileta a cofermentar con piel o previamente la pasaste por la prensa. Así, mirá, este vino se hizo así. Todas las uvas se bajan, digamos, con canastos de 12 kilos, que es como cosechamos porque somos chiquitos, a un trapiche. En ese trapiche, mientras va subiendo, se le van sacando algunas hojas, cosas que vos veas, digamos, cosas verdes que después meten astringencia. Después de eso, van directamente a la prensa. Ahí, digamos, pasan por la despaligadora, van a la prensa prensa y manda el mosto ya directamente al tanque para fermentar, ¿se entiende? Y todo lo que es el orujo y la semilla, todo eso, lo separamos y ahí mismo lo mandamos a un alambique. Esto no lo dije yo porque está prohibido hacerlo, pero hacemos grapa para tomar nosotros porque nos gusta y para regalar porque no tenemos destilería, pero lo aprovechamos. Y salió de paso, digo, una grapa buenísima porque justamente tiene mucho aroma esto y aparte de agarrarlo en fresco. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, se sacó todo afuera, fue directamente el mosto, por eso quedó en ese color, digamos, no, si lo dejás más tiempo se hubiera teñido y hubiera quedado más oscuro. ¿Okay? Perfecto. Caro. Hola, buenas noches.
Hola. Bueno, gracias por la charla. Y mi pregunta era, dijiste que, me imagino que ya lo probaremos, pero que este es cofermentado y que el próximo es un ensamblage de fermentaciones individuales, ¿no? ¿Y cuál sería, si tuvieras que describir vos, la característica organoléptica que cambia de cofermentar a hacer el ensamble? La verdad es que no sé qué responderte a esa pregunta. Lo que digo es, cuando esté la otra, yo me voy a encargar de que Alejandro le llegue, botella sin cargo. Alejandro va a hacer que ustedes lo prueben y después entre todos vemos esa pregunta, que es re difícil responderla para mí, porque uno cuando va probando y haciendo cosas lo va sintiendo en el momento, pero aparte, como yo no soy enólogo y tampoco ingeniero agrónomo, entonces todo lo aprendí porque lo hago, porque me gusta, porque me meto, y a veces ni siquiera ¿Y tengo el término van a técnico. seguir haciendo los dos o van a optar por uno u otro? No, vamos a seguir haciendo los dos. El clásico va a salir con la misma etiqueta, y el nuevo, que el clásico le llamo a este, que es el que se hace con todas las uvas juntas, ¿no? Y el nuevo va a salir con otra etiqueta como para diferenciarlo. Okay. Pero disculpame, no te pude responder exactamente técnicamente y te pido disculpas. Ya lo probaremos entonces. Exacto, eso es lo mejor. Juan, Gracias. te hago una pregunta. Vos sos, no sos mendocino, ¿no? No, yo vivo en Caballito, pero en Ok. realidad estoy un tiempo, estoy una semana o dos acá en Caballito atendiendo los negocios con los que gano plata. Después estoy una semana en la finca gastando un montón y haciendo y trabajando y podando y haciendo todo. No, te soy muy honesto porque yo soy así. Y también en San Luis tengo un tema de construcciones y eso. Pero lo que me gusta es cuando estoy en la finca, es cuando más disfruto y cuando hago todo y cada vez aprendo más. Pero se ve que tenía en la genética por mis antepasados que vienen de Italia y todos eran agricultores, ¿viste? Y entonces se ve que uno lo lleva adentro. Después no lo desarrollé, me dediqué a la electrónica, pero bueno, se ve que eso está y es mi pasión. Esto es mi pasión, lo hago porque me gusta. Genial, genial. Bueno, Juan, ha sido realmente un placer conocerte y un placer hablar contigo, y desde ya agradecerte por esta charla y por los minutos que nos dedicaste. No, todo lo contrario, el agradecido soy yo por haberme escuchado, y les voy a hacer llegar, después te hago llegar de alguna manera a través de Marian, el que te digo nuevo para que lo prueben. Dale, cómo no, un placer. Chicos, Gracias. gracias por haberme escuchado, que estén muy bien, hasta luego. Buenas noches. Qué grande. Bueno, ahí pasaba entonces Juan Carlos Bianchino, propietario de Biondi, que nos sorprendió con esta criollita que al final tenía más secretos adentro. Pero bueno, bien, muy bien logrado este vino, realmente. Y ahora sí, tercer y último orador de la noche, que ya está en la sala. Bienvenido Joaquín Martín, que es un conocido de la casa. Joaquín, enólogo de Oea Finca Sofeña. Bienvenido, Joaco, querido. Joaco. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Yo no te estoy escuchando, a ver. Te veo, pero no te escucho. Capaz que el volumen de tu... A ver, habla, a ver si se te escucha. Ahí estás conectando con el audio, dice, así que bueno, por ahí vamos. Bueno, vamos a darle un segundito que solucione los temitas técnicos.
Facu Galeano quiere unas botellitas para San Luis también. Qué grande, Facu. Hola, hola Ale, ¿ahora sí? Sí, Muy bien. ahora sí, Muchas amiguito. gracias por la invitación. Es difícil vivir en el campo, así que la vez anterior fue el viento sonda, ahora la conexión. Bueno, amiguito, ya conocido de la casa, la otra vez también habíamos hablado contigo por Karma, pero el Karma, que muchos me preguntaron, ¿pero es el mismo? No, también es Malbec, también es Karma, pero tiene otro proceso que se llama maceración carbónica, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos nada de esto, así que estamos ansiosos de que nos expliques de qué va, de qué se trata este proceso y cuál es la diferencia que lo hace ser distinto, ¿no? Bueno, la maceración carbónica la verdad que no es ninguna novedad, es una técnica que es muy común el uso en Europa, principalmente en Francia, y en España se usa bastante. La verdad que no es ninguna novedad, y cuando decidimos en el año 2020 empezar a elaborar lo que es la línea Karma, con el tinto que ustedes ya conocen, con una vinificación normal, convencional, un blanco de Malbec, y ahora una maceración carbónica de Malbec, venimos como a trabajar de lleno en ese varietal, y al mismo tiempo mostrar que adentro de la bodega se juega mucho. Que por más que nosotros tenemos nuestro propio viñedo en Guatallarí, adentro de la bodega para tener diferentes productos, enológicamente se juega mucho. Así que es un vino bastante sencillo, la elaboración es bastante minimalista, consiste en la cosecha manual de la uva en vines. En nuestro caso en particular lo subimos con el autoelevador arriba de los tanques y se van llenando los tanques con los racimos enteros, con una horqueta o con una pala de plástico. Y luego ahí hay dos opciones que se puede tomar para poder elaborar el vino. En nuestro caso en particular, los mismos racimos que van cayendo al comienzo liberan algo de mosto que inmediatamente se larga a fermentar. Eso hace que se llene de anhídrido carbónico el tanque, y la fermentación, en lugar de producirse como es convencionalmente, que es un líquido y tenés una parte sólida que es el sombrero y el líquido, que es el jugo de la uva fermentando el mosto, en este caso en particular la fermentación ocurre dentro de cada grano, de cada racimo entero que está adentro. Y eso sucede porque el anhídrido carbónico produce que no tener oxígeno, y la fermentación ocurre de forma espontánea, de forma inmediata. Entonces, en mi caso en particular, que no estoy atado a recetas y que estoy todo el día en la bodega y que juego y que me arriesgo y que gracias también a arriesgarse salen todas estas cosas nuevas. No sigo mucho lo que es la teoría de la elaboración de una maceración carbónica, pero sí los principios de hacer una fermentación espontánea de racimos enteros. Después, las temperaturas de la fermentación son aproximadamente unos 14, 16 grados de bajo. Realmente, para elaborar esos vinos se recomienda que sea mucho más alta la temperatura de fermentación, y el tiempo de esa fermentación, porque después de los racimos enteros se pasan a la prensa, y luego termina la fermentación como un vino blanco, sin ningún tipo de sólido, sin ollejo, sin absolutamente nada. En ese caso en particular, yo lo defino en base a la densidad que voy tomando de la fermentación, lo cual también es un poco mentiroso el dato, pero es aproximadamente unos 15 días que están los racimos enteros teniendo su fermentación anaeróbica, sin oxígeno. Luego de eso sale un vino bastante desarmado, que uno lo viene a conocer recién después de la prensa, y como pueden ver, un vino tiene poco color, es decir, que no se hace remontaje, no tiene ningún tipo de extracción más que el prensado. Por eso es que esta técnica nos da la posibilidad de mostrar
algo que anteriormente en Sofenia nos costaba mucho encontrar, que son vinos jóvenes y amables a la boca, a tomarlos, y del año. Entonces, los vinos de maceración carbónica en general son vinos que presentan mucha fruta, poco color o color medio, y en la boca la acidez bien marcada, y luego son fáciles de beber, son vinos sencillos, simples, bastante descontracturados, y en nuestro caso en particular, veníamos en busca de poder representar el Malbec también desde ese punto de vista. Por eso es que decidimos, al principio fue difícil, una vez que lo probaron, estuvimos como cerca de un año con el vino, 6 meses en tanque y luego 4 meses embotellado, y era como difícil convencer a Roberto Luca, el propietario, de que en Sofenia podíamos tener un vino así. Pero bueno, la verdad que hay una tendencia y hay una forma de trabajo de viñedo orgánico que venimos teniendo del 2019, ya certificado, que nos invita a hacer vinos más sencillos, más simples, que sean el fiel reflejo de nuestro trabajo, y que principalmente el consumidor que lo vaya a probar encuentre vinos que no tienen ningún tipo de maquillaje. Joaco, Así que en este caso en particular, ¿sí? ¿las levaduras en este caso son nativas o son seleccionadas? Sí, indígena, no, es completamente indígena. A eso es lo que iba, viste, que cuando arranca el proceso, cuando uno pone los racimos dentro del tanque enteros, yo en mi caso en particular no agrego nada, simplemente se genera un poco de mosto con la rotura de algunos racimos, de algunos granos, que se le haga fermentar el tanque inmediatamente. En muchos casos, que lo vi hace poquito en España, fue que el enólogo, en lugar de esperar que se rompiera, directamente en la base del tanque puso 150 litros de un mosto ya fermentando. Entonces, logró la fermentación espontánea de esa forma. Pero no, yo en mi caso en particular, es todo natural, completamente indígena, no tiene nada de sulfito hasta el fraccionamiento. El momento antes del fraccionamiento, el primer contacto con los sulfitos que tiene ese vino en particular. Así que sí, estamos casi 8 meses, entre 8 a 10 meses sin sulfitos en tanque acero inoxidable, haciendo la crianza, y esperando principalmente porque al principio el vino está un poco como desarmado, entonces hay que darle unos 2 o 3 meses en tanque acero inoxidable, que se estabilice, que se clarifique, y a partir de ahí empieza a ganar en potencia aromática principalmente. Y lo que es el proceso de fermentación en sí, ¿la duración es la misma que una vinificación tradicional o es más corta? No, es más corta, es mucho más corta. Yo, en general, son 12, 14 días. Puede ser antes, puede ser después. Yo, en general, son 12, 14 días, que generalmente coincide con que el vino después prensado tiene aproximadamente, le estarán quedando después unos 3 días más de fermentación, así que en total, si te pones a ver, son 15 días, y no tiene maceración o fermentativa, porque ya está prácticamente limpio, está como un blanco, prensado. Ahora, ¿todos esos días estuvo con el escobajo entero adentro del tanque? Todos esos días, sí. Y después, pasado ese tiempo, ¿cómo sigue el proceso? ¿Tenés que mandar todo eso a una prensa o...? Claro, directamente se sacan a mano los racimos enteros, se carga la prensa, y ese prensado es el vino nuevo ya que termina la fermentación. Luego de esa prensada son unos 3 días aproximadamente, termina de fermentar, y en este caso en particular sí hace fermentación maloláctica después sin los racimos. El vino nuevo directamente. Mirá vos, o sea que el vino está dentro de la uvita. Con la prensa sacás vino directamente de los granos. Sí, lo que tiene más loco es que uno va viendo los racimos a medida que van pasando los días, y sucede que al principio llega el grano de Malbec
hermoso, con el ollejo violeta y la pulpa blanca, y a medida que va pasando los días, la misma fermentación que se produce dentro de cada grano hace de que se vaya empezando a extraer los polifenoles. Naturalmente, entonces empezás a ver que la pulpa se va poniendo al principio clarita, rosada, después un poco más rosada, después termina violeta. Cuando realizás el prensado, te sale como un vino, como un Malbec normal, pero al no tener contacto al final de la fermentación con las pepitas, el color se cae. Entonces queda con ese color rosado, un poquito más que un rosado, pero clarito como un clarete. Te van a hacer una pregunta, sí, Caro, adelante. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es, yo además de ser sommelier soy bioquímica y la parte química de las cosas me entusiasma un tanto. Y me quedé pensando, ¿no? O sea, si bien estudié maceración carbónica, creo que nunca lo pregunté, pero nosotros siempre vimos que las levaduras están en la pruina, ¿no? Que es lo que recubre la uva. Entonces mi pregunta es, vos hablás de que hay una fermentación intracelular, ¿y eso es porque hay alguna resquebradura en la pruina, o hay alguna otra, o es otro proceso bioquímico que se produce dentro de la uva para ese principio hasta que se rompe la uva? Hay dos opciones. La primera, es decir, pasan tres cosas muy particulares cuando arranca el proceso de la maceración carbónica, que al completarse el tanque con anhidrido carbónico, la inercia de la fermentación es mucho mayor. Por ende, las levaduras indígenas que están ahí en la pruina, el mismo mosto que se puede haber roto de alguno de los granos, generan la fermentación, se ponen a fermentar en forma directa. Sí. Pero también lo que produce, principalmente, es que el anhidrido carbónico empieza a desdoblar el azúcar, como también empiezan a caerse cada uno de los ácidos orgánicos del vino. Entonces, por eso que es un vino que es una cosecha, no hacemos cosecha temprana, porque la acidez también tiende a caerse. Es un proceso que, es decir, las levaduras, para que entiendas, por más que está el ollejo, es permeable, entran y salen, en este caso en particular, porque ya se encuentran con la capacidad de poder generar su ciclo, su quimismo, su fermentación. Ok, muchas gracias. Pero el tema de los ácidos orgánicos también es bastante loco, porque entra con una muy buena acidez, y más nosotros acá al pie de la cordillera de los Andes, y terminada la fermentación alcohólica, perdiste como 2 o 3 gramos de ácido tartárico, y decir, wow, ¿dónde está? Y es toda esa misma respiración anaeróbica que se comen, las levaduras se comen también el ácido. Claro, es que puede entrar el ácido al ciclo de fermentación por ahí. Tal cual, sí. Así que bueno, sí. Buenísimo, gracias. Muy buena pregunta de la levadura, porque claro, vos decís, tengo una uvita entera, y en qué momento, siempre nos dicen, se rompe la uva y la levadura entraba en contacto con los azúcares y ahí empezaba la fermentación, pero en este caso era buena la pregunta. Porque el pericelo está ahí todavía metido en la valla, o sea, está enterita la uva cuando arranca esto. Sí, esta técnica igual ha sido muy común usarse para cuando la uva no viene tan buena. Cuando la uva tenés años con problemas climatológicos, granizo, tenés que cosechar temprano, cosechaste la uva temprano porque vienen lluvias y está un poco herbácea, entonces para evitar, como no tenemos extracciones más que la prensada, es decir, no hay remontajes diarios entre la parte líquida y sólida, los vinos suelen ser bien tranquilos y bien livianitos. Por eso es que es una técnica, y como un proceso también se puede hacer rápido, porque hay mucha gente que lo hace a temperaturas mayores. En nuestro caso en Sofenia lo hacemos entre 14 y 16 grados, pero hay gente que pasa a 30 grados, entonces todo este ciclo, todo este quimismo mucho más rápido. Entonces se usa mucho para esos procesos en donde la uva no está tan buena y necesitan procesarla rápido, que fermente y que vaya a corte. Y además, si no fue un buen año, debe tener más acidez que azúcar, y este proceso, al consumirte la acidez, debe dar un vino más equilibrado. Tal cual.
Bueno, y Facu Sí, Gagliano, que está en San Luis, mi colega que está allá en San Luis, no es puntano, no le digo puntano porque él es de Río Negro, en verdad, viviendo en San Luis, ya sube la vara técnica. Dice, también tengo entendido que en anaerobiosis, bueno, un medio anaeróbico, se producen reacciones enzimáticas internas que hacen que estalle el grano de uva. ¿Puede ser? eso mismo. La misma, a medida que aumenta la presión de anhídrido carbónico dentro de los granos empiezan a explotar. Van explotando algunos, no todos, pero sí se nota mucha altura de grano porque se hinchan de tal forma que terminan explotando. Y lo que tiene muy loco esto también es que uno piensa, decir, bueno, se llena de dióxido de carbono, el dióxido como lo que tiene la soda, o las gaseosas, disuelto. Esto se produce de forma natural, pero en la mayoría de los tanques, en una fermentación normal, nosotros lo que hacemos es llenar los tanques hasta un 70% de su capacidad, porque luego que arrancan a fermentar, tienden a aumentar su volumen por este dióxido de carbono. En el caso de las fermentaciones de una maceración carbónica, es todo lo contrario. El tanque se llena hasta arriba, hasta la tapa, completo, y a medida que van pasando los días, yo en mi caso suelo hasta agregar algunos otros racimos más, porque empieza a suceder esto de que empiezan a explotarse los granos del anhídrido carbónico y se empieza a bajar el tanque. El volumen del tanque de los racimos empieza a bajarse, entonces en mi caso en particular siempre tengo ahí, va entrando algo de uva y vamos largando algunas cajas arriba para mantenerlo siempre lleno. Bueno, y la última pregunta que te hago yo, que ya estamos en tiempo, es porque lo único que me quedaría como un cabo suelto en esta historia es que adentro, aún con alcohol y todo, siguen estando los escobajos, y muchos, porque viste que no es un porcentaje de escobajos, son 100% escobajos. Entonces, ¿cómo evitan el peligro de cederle sabores herbáceos a ese vino? Nada, no moviéndolo, dejándolo quieto ahí, cuidar la temperatura nada más. Y sí, esto sí es un tema, pero bueno, es de meticuloso y de hincha que soy, que sí seleccionamos los lugares a cosechar que tienen el raquis maduro, que no tienen el palito de la uva verde. Los lugares en donde ya está la madurez fenológica completa de la uva, y que el raquis tiende a ser ya marrón, que está agostado, se ha hecho tipo sarmiento, generalmente tiendo a cosechar esas parcelas en particular y a seleccionar los racimos para este vino en particular, por una cuestión de que no tengo ni aroma ni gustos herbáceos. Paco, muchísimas gracias, como siempre, un amigo de la casa ya sos. Muchas Bueno, gracias. ya Muchas saben que gracias, cuando querido quieran, Joaquín. ya estamos. Bueno, gracias a Salud, muchas todos. gracias. Ha pasado el tiempo, justo una hora. Hemos compartido. Sí, Bárbara. Ahí sobre la hora. No, era un aplausito, no, no una pregunta. Una reacción. No, era un aplausito, dijiste. Claro, sí. Pensé que había levantado la mano. Bueno. Bueno, genial. De paso te vimos. Bueno, entonces, se ha cumplido la hora. Hemos compartido la cata número 105 de Bienvenidos Club. Seguimos aprendiendo. Creo que lo lindo de estos encuentros es esto, aprender un poquito de los enólogos o propietarios, como el caso de Juan, que al final también nos dejó alguna enseñanza. Chicos, nos vemos en la cata 106, que va a ser en breve, porque es una cata emitida atrasada, pero nos vemos en breve en otra cata. Así que gracias a todos por haberse sumado. Salud y estén muy bien. Hasta Adiós. pronto, Alejandro. Que lo pases bien. Nos vemos. Muchas gracias. Para la próxima.